Bueno, gracias al pastor Otto que nos visita y sirve al Señor en República Dominicana. Qué gusto tenerte aquí. Y al pastor Natán, que también sirve al Señor, y a nuestros hermanos en México. Qué gusto tenerles aquí, un privilegio para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Y realmente, estando en la conferencia ahorita sobre Despierta, estamos viviendo un despertar por la doctrina de la gracia, la palabra del Señor, por conocer más de Cristo y su palabra. Entonces, quizás podríamos hablar un poco sobre, estamos viendo muchas personas siendo salvadas por el Señor, están siendo convertidas, y quizás tienes alguno de estos en tu iglesia, algún hermano en tu iglesia, hermana, y te dice, bueno, soy cristiano, ¿ahora qué? ¿Qué es lo próximo una vez una persona es salva que le debemos decir a alguien? Pastor Otto, ¿tú Sí. qué le dirías a esta persona? Bueno, damos gracias al Señor porque este tema lo estamos tratando, porque es un tema que en mi experiencia como pastor, en la mayoría de las iglesias no tienen un programa de seguimiento a la persona que viene nueva. No solamente debemos darle un seguimiento al que viene nuevo de otra iglesia para cuidarnos de que esa persona no vaya a contaminar lo que nosotros creemos, sino que no hay nada para el nuevo convertido. El nuevo convertido viene a una iglesia y él se adhiere. Yo conozco iglesias que le dan, por ejemplo, al nuevo convertido teología sistemática desde un principio como parte de lo que es su preparación como nuevo creyente, pero de eso no creo que le haga mucha justicia al proceso que nosotros vemos en las Escrituras. Para resumir y después seguir conversando, pero por lo menos voy a decir tres cosas que necesita un nuevo convertido, y es lo que yo implemento en nuestra iglesia. Un nuevo convertido es comparado con un recién nacido. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, la Escritura dice en Juan capítulo 1, cuando el evangelista Juan está haciendo una descripción de lo que es el nuevo nacimiento, dice que estos no son engendrados por voluntad de sangre, por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino de Dios. Y a todos los que creen le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay un nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Habla segunda a los Corintios 5:17. Entonces quiere decir que un nuevo convertido es como una persona que nace. Exactamente. Esa es la analogía que encontramos en las Escrituras. Y un recién nacido, biológicamente hablando, necesita varias condiciones para poder sobrevivir. Necesita alimentación adecuada. Él no decide qué va a comer. La madre es la que lo amamanta, en el mejor de los casos, ¿no? Lo amamanta, y ella es la que decide el alimento que va a tener. Alimentación adecuada. En segundo lugar, necesita la atención adecuada. Si ese bebé llora, se le atiende. Si ese bebé está incómodo, se le prepara. Él no puede valerse por sí mismo. Y lo tercero que necesita es un ambiente adecuado para que él pueda crecer de una manera sana. Entonces, un nuevo convertido necesita alimentación adecuada. Nosotros los creyentes lo vamos a recibir en el cuerpo de Cristo, pero le vamos a decir a Él lo que Él necesita para crecer. Por eso es que necesitamos un programa de discipulado donde le decimos al nuevo convertido lo que él necesita comer, lo que él necesita para crecer como un creyente sano. Necesita la atención, paciencia con el nuevo convertido. ¿Por qué? Porque esa persona viene de un espiral hacia abajo hacia un espiral hacia arriba. Viene con una serie de patrones que la conversión es en un instante, pero la madurez es un proceso. Entonces necesitamos un ambiente donde él pueda crecer y necesitamos las atenciones que él merece. Luego podemos hablar un poquito, en el poco tiempo que tenemos, de ejemplos bíblicos de cómo eso se hace, pero atención adecuada, ambiente adecuado y alimentación adecuada. Gracias. Y me suena ahorita muy parecido a mi estado. Mi esposa y yo tuvimos una bebé hace 15 meses, ya tiene un año, pero ese es un muy buen ejemplo de cómo ella no se puede vivir por sí misma. No puede. Y necesitamos apoyarle y ayudarle en ese tiempo. Tú, Pastor Natán, en México, cuando tienes el privilegio de ver personas siendo salvadas por el Señor, ¿cómo les guías después de ese momento de fe, de creo en Cristo, ahora qué hago? ¿Cómo tú los diriges? Pues
Una de las cosas que yo he visto que es muy importante es ayudarles a tener un concepto correcto de la Biblia en general. O sea, ¿qué es la Biblia? Para que entiendan cómo leerla y cómo estudiarla. A veces un nuevo creyente piensa que es pues, un montón de versículos que vas a escoger, pues unos que te van ayudando en el camino y pues, los que te gusten, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas? ¿Dónde empiezas? Entonces, una de las cosas más importantes es que vean que la Biblia no son un montón de versículos, son un montón de libros. Y hay que estudiar contextualmente, ir entendiendo la narrativa completa que existe en la Biblia y no nada más lo que tú sientas que se va acomodando a tus necesidades diarias, ¿no? Entonces, hablamos de predicar expositivamente en nuestras iglesias, pero eso en realidad uno de los propósitos principales es poner un patrón que la gente pueda seguir de cómo ellos también deben de estudiar sus Biblias, que es verso por verso y tratar de entender, a ver, qué dice el libro de Efesios, no nada más que dice Efesios 2.8, sino todo el libro, cuál es el pensamiento de Pablo a lo largo de todo el libro. Y también mostrarles, a veces usamos, por ejemplo, frases como, este es tu manual de usuario, ¿no? Pero eso da la impresión de que son un montón de instrucciones que vas a ir siguiendo, ¿no? O sea, como, ahora es esto, ahora es esto, ahora es esto. Y en realidad queremos mostrarle a la Biblia que no es eso, no es un montón de instrucciones, es una narrativa de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y que para crecer como cristiano, lo que necesitas es ir atesorando a Cristo más y más en tu vida, que se vuelva más y más precioso para ti. Y lo que la Biblia, eso es lo que la Biblia es un libro que te va mostrando al Dios que te ha salvado de tal manera que lo vas conociendo más, te enamoras más de Él, y ese es el proceso en gran parte de santificación, es atesorar a Dios más y más y más. Entonces, les muestras cómo el Antiguo Testamento no es nada más todas estas historias desconectadas, sino historias que están apuntando hacia Cristo y que tienen un propósito y una dirección y están todas unidas de una manera armoniosa, de principio a fin, cómo empieza en Génesis, cómo termina en Apocalipsis, como con las mismas ideas de perfección y de la gloria de Dios. Dios dijo que era bueno y al final vuelve a decir, todo es perfecto nuevamente, Él limpiará toda lágrima de nuestros... Pero todas esas ideas que van a lo largo de la Biblia, ayudarle a la gente a ver por qué es importante que la Biblia, no nada más como... Bueno, ahora eres cristiano, ahora tienes que leer tu Biblia, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que es tan importante acerca de este libro que me va a ir guiando en el proceso de santificación? Para mí, eso es una de las cosas que yo he tratado en nuestra iglesia de que sea muy clara. ¿De qué se trata este libro? No se trata principalmente de ti, nuevo cristiano, se trata principalmente de Dios y de lo que Él está haciendo en la historia y cómo eso va a ir trabajando en tu vida si lo ves. Empiezas por Dios, no por buscarte a ti mismo, ¿no? Y yo creo que, para resumir un poco, yo creo que, Pastor Oti, me corriges por favor, pero yo creo que tú hablaste de lo importante de tener una iglesia saludable, una iglesia local, donde el nuevo creyente pueda ir y asistir y participar, una iglesia donde se le provea una educación bíblica, se le provea un discipulado correcto, arraigado en las Escrituras. Y tú también hablaste un poco de que esta iglesia local tiene que hacer un buen estudio bíblico, una teología bíblica, ayudarle a la persona a entender cómo se relacionan los libros, cuál es la gran historia redentora en la Biblia. Y para terminar, yo también obviamente estoy de acuerdo con ustedes y yo creo que algo que los dos enfatizaron y se debe enfatizar es, usualmente cuando manejamos esta pregunta, lo primero se nos viene una lista de cosas que tiene que hacer el creyente. Y yo quisiera ver más en todos nosotros y en las iglesias, el ayudarles a entender que tú no puedes hacer si no eres. Tú eres y por lo tanto haces. Entonces que el fundamento, yo creo que tú lo mencionaste, debe ser el que tú te gloríes en Cristo. Sí, Él te ha llamado a hacer, amar al prójimo, leer tu palabra, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones, memorizarla, pero todo eso se debe o es el fruto de quien tú eres en Cristo. Deleítate en tu Señor. Y yo creo que en Efesios, porque tengo la Biblia abierta en Efesios, para mí es uno de los libros más preciosos en cuanto a este aspecto. Tú estás en Cristo. No sé si han hecho ese trabajo, pero en subrayar esa preposición en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y él llega a Efesios 4 y dice, por lo tanto, vive una vida digna del Evangelio. Vive una vida digna porque estás en el Evangelio. Así que gracias por este tiempo, Pastor Otto.
Pastor Natán, gracias por lo que están haciendo y que Dios bendiga este tiempo que hemos tenido aquí para su gloria, el bien y el gozo de su pueblo. Gracias, hermanos. Gracias.